Y en La Picota entramos ahora en estas historias de Mérida que repasamos semanalmente con Fernando Delgado, nuestro cronista oficial de cabecera de la ciudad de Mérida, y que nos trae historias de diferentes zonas de la ciudad, monumentos y personajes del siglo XX de la historia de Mérida. Fernando Delgado, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Por cierto, cuando me presenté también como cronista oficial, soy cronista oficial no solamente de Mérida, sino de España. De La Rioja y de España. Ahí está. Me impusieron hace unos días que estuvo aquí la Asamblea Nacional de Cronistas, me dieron la tarjeta de cronista nacional, no cronista oficial nacional. Muy bien, pues enhorabuena, Fernando, todo hay que decirlo. Hoy vamos a hablar... El trabajo que uno hace. Hoy vamos a hablar, y que es encomiable, por cierto, el trabajo. Vamos a hablar de un parque que pronto el Ayuntamiento de Mérida ha anunciado que va a hacer una remodelación de una de las tantas que ha tenido a lo largo de su historia y del que vamos a comentarles. Es este, que tienen en imágenes, el Parque López de Ayala, también conocido como Parque de los Enamorados, porque esto comenzó no siendo un parque, sino el arrabal de la ciudad, ¿verdad? El arrabal. Verá, comenzamos, Frank. Desde la calle, desde la puerta de la villa, hacia abajo no había nada. Había vivienda y era lo que se llama el arrabal. Digamos, la única comunicación que había era la carretera que pasaba delante de la basílica, que era la carretera de Madrid. Todo lo demás, no había nada. En el año, me acuerdo hasta la fecha, el 30 de mayo, porque es mi santo, San Fernando, que por cierto en una época, tú eres muy joven y no te acordarás, no había fiesta, era una fiesta para los varones, porque era el platón de la juventud. Y Santa Teresa era la patrona de las mujeres, y no había clase. Pero eso es para los que peinan ya ni peinan canas. Pero bueno, es un recuerdo que siempre es cuestión de tenerlo. Entonces, efectivamente, era el parque. El parque, en principio, bueno, cuando se llama Pablo Iglesias, que es el fundador del Partido Socialista, que era un socialista de pro, pues duró muy poco. Porque el 30 de mayo del año 1924, se puso Francisco López de Ayala y de la Vera, que estuvo de alcalde también en la dictadura de Primo de Rivera. Y después también. Y el 28 ya el Ayuntamiento de Mérida hace que sea efectivamente el Parque Francisco López de Ayala. El Parque Entonces, ¿cuánto tiempo, esa imagen que tenemos ahí, esa fotografía en la que pone Rincón del Parque de Pablo Iglesias, cuánto tiempo estuvo aproximadamente denominándose así? Muy poco tiempo, porque también le pusieron al arrabal, lo que se llama eso, le pusieron hazaña y también lo quitaron. Lo quitaron enseguida, hasta el punto que hay gente que ni se acuerda. Y eso es porque hay una postal, porque yo no creo que conste incluso ni en el archivo histórico. Es muy posible que no, está muy poco. Pero era precioso el parque, Frank. Otra cosa que se nos está perdiendo. Espero, Antonio Rodríguez Osuna, que hagas un parque precioso allí, porque había azulejo, había una fuente, la gente iba mucho a pasear por allí, por eso le llamaban el Parque de los Enamorados, porque era un sitio precioso. Bueno, porque tendría también sus rinconcitos para las parejas, ¿no? ¿O no? ¿Que habría sus rinconcitos para las parejas? Sí, no, y paseaba mucho por allí, y tenía un kiosco, es decir, que era un sitio ideal, el Parque López de Ayala. Y ya en aquella época empezaron a hacerse, le llamaban el campo de San Juan. Es decir, el campo de San Juan es todo eso, donde se puso después el cuartel. Tiene que tener en cuenta que toda esa zona es una necrópolis entera.
Y allí hay restos romanos del año que lo pidan. Fíjate la que tienen montada en la plazoleta que va a hacerse allí delante de la Freila, En las concepcionistas. en la derecha. Por cierto, Ah, tú dices la de la plaza de Santa Eulalia. de Santa Eulalia, Sí, sí. que han puesto una farola que son mejorables. Da para hablar, ¿no? Ya me quieren, que me entienden. Son manifiestamente mejorables. Pero esas cosas se pueden subsanar. Lo que no se puede subsanar son otros. Y Volvemos al Parque López de Ayala. en el Parque López de Ayala, Es decir, vamos a ver, que nos quede claro una cosa. Fernando, desde el 24 es Francisco López de Ayala, se llama el parque, ¿no? Sí. López de Ayala. Después, en la Segunda República, le cambian el nombre y se llama Pablo Iglesias. al principio. Al principio de la Segunda República. Estamos hablando del año 1931. Es decir, que comienza la dentro República. de la Segunda República también se le cambia el nombre. De la Segunda República. Sí. De la primera no. No, estoy hablando de la Segunda, evidentemente. Entonces no existían los... Y entonces le ponen el nombre ese, pero que dura muy poco. Y tenemos testimonios como el que tenemos ahí. Yo creo que ese dato es muy poco o nada conocido, efectivamente. Y se conoce por esa postal que pone Parque Pablo Iglesias. No hay ningún documento más. Lo recoge muy bien también en el libro El historiador, para mí uno de los mejores historiadores y investigadores de Mérida, que es José Luis de la Barrera, que tengo que darle las gracias a él públicamente ahora también, se la he dado muchas veces, porque pude terminar el libro gracias a él. Yo tengo una enfermedad en la vista que es incurable, se llama degeneración macular, y yo las caras, exceptuando las que veo siempre, como la de Frank, la tengo en la mente. Pero hay otras que no. Y voy por la calle y me hasta luego y no sé quiénes son, porque las caras las veo difuminar. Lo digo para aquel que me vea por la calle y yo no le diga nada, es que no lo veo. No es falta de simpatía, ni mucho menos. No. El que me conoce a mí, no. El otro día también me pasó una cosa parecida a la tuya, que estaba en un sitio y me dijeron, ¿tú no eres Fernando Delgado de la radio? Digo, sí. Y le estuve contando tu anécdota, que estábamos Frank y yo comiendo y alguien dijo, ¿tú no eres la voz de Fernando Delgado? Digo, sí. Y no había uno en la barra que no se acercara a saludarme de forma agradable. Y tú fuiste el que me dijiste, Fernando, esto es lo mejor que te puede pasar a una persona como tú, que ha estado tantos años en el periodismo y que se acercan con agrado a saludarte y a estar contigo. Así es, ciertamente. Y bueno, yo me alegro, pero se lo digo que hay muchas personas que sí. Ya me han dicho que lo que tengo en la mente, las veo por la mente, no por la vista. Por la vista los veo difuminados. Acabo de encontrarme con un buen amiguete mío, que fue concejal, Andrés Javiro, que me ha tenido que decir quién era. Bueno, pues ya hemos estado charlando un rato con él y le deseo que ha pasado un achunchoncillo. Espero que se reponga. Muy bien. Bueno, seguimos, tenemos que terminar. Con el Parque López de Ayala. Hay documentos de las siguientes remodelaciones que ha sufrido ese parque, porque no era así como lo vemos ahora, era distinto. Era distinto, sí. Tenía una fuente preciosa, Frank, y unos azulejos. ¿Qué mal le hacen los azulejos? Que es como si quisieran quitar los azulejos del Palacio de la China. Hombre, pues la verdad es que no. Y aquí se cataloga una casa que no sirve para nada y no se puede tocar. Por ejemplo, la que está en la plaza de Santa Clara. Una fachada que no sirve para nada. Para nada. Y sin embargo, había una calle en la plaza de Santa Eulalia que era una droguería preciosa,
con unos azulejos, pero no estaba catalogada. Fuera. La han quitado. Sí, sí, son O sea, las contradicciones, ¿no? Las contradicciones. O sea que las catalogaciones tienes que hacerlas con todo sobre ya que tenemos a Félix Palma, que creo que es un buen elemento para la catalogación de estas cosas, que sea él el que diga esto sí y esto no, porque tiene prestigio él, con Pedro Mateos y con unos cuantos más, para poder decir qué es lo que se puede catalogar y no. Porque la misma Plaza de España, en el museo, en el Instituto Arqueológico. hay una plataforma de cristal que es horrible. Y la han puesto precisamente en el Instituto de Arqueología. Cierto, cierto, es cierto. Bueno, este parque en antaño fue, como tú has dicho, centro de la vida, de ocio, del tiempo de esparcimiento de los emeritenses. Sí, bueno, realmente la unidad de Mérida en el sentido del paseo y demás no era el Parque López de Ayala. No. Era la Plaza de España. Siempre era así. Entonces era la Plaza Mayor, después se llamó la Plaza de la Constitución y ahora se llama la Plaza de España. Ese era el centro neurálgico de Mérida. Y ahora es el centro neurálgico de mesas y veladores. Eso es otro tema, que ya lo trataremos, que tú ya lo has tratado ya en otras ocasiones. Pero digo que en cualquier caso, era tú lo has dicho, el paseo, era el Parque López de Ayala, donde se paseaban las parejas, sí, los niños iban, etcétera, ¿no? Muchísima gente iba a pasar por allí. Yo creo que es un espacio a recuperar. Con mi novia por allí, entonces. Estamos hablando del año 62, 63, ya han pasado unos cuantos de años. Madre mía. Bueno, pues una historia indudablemente que aquí hemos descubierto, que era esa denominación que no conocíamos y que se llama el Parque de San Juan, era la zona de San Juan. El campo de San Juan. Esa denominación con ese documento histórico que nos ha traído Fernando, sí, que es esa postal de ese Parque López de Ayala cuando fue, o se llamó, aunque brevemente, Parque Pablo Iglesias. Fernando, ha sido un placer estar contigo como siempre. Nos vemos la semana que viene porque vamos a seguir conociendo más historias de Mérida. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches.